Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Mire, tengo una consulta. Sí, observan la presentación y están escuchando. Dígame, Georgette. Sí, mire, ¿y usted qué opina de eso del tema del Bitcoin? ¿Usted cómo ve eso usted como economista? Fíjese que es un tema bastante delicado. En primer lugar, muchos se están orientando a verlo como que fuera una moneda, pero la verdad no es una moneda, perdón, no cumple todos los requerimientos que se necesitan para considerarlo una moneda. Esto es más un proceso o un sistema de transferencia de pagos que al final se ve afectado por las diversas fluctuaciones internacionales y se presta para otros tipos de negocios. Pequeña, mediana empresa no va a tener ningún beneficio, al contrario, esto va a someter al sistema económico de nuestro país en una crisis más profunda de la que ya lleva su rumbo y es más para otros tipos de negocios. Digamos, en economía se les llama negocios subterráneos, que es los ilícitos, ingresos procedentes de narcotráfico, terrorismo y otros más. No va a ser funcional, va a tener muchos problemas. De hecho, han creado la ley, pero eso no quiere decir que ya va a funcionar. Se necesitan los elementos técnicos aportados por la entidad competente, que sería Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, más no el Bandesal. Y ahí por eso han pedido hasta ayuda del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ellos van a armar la comisión técnica con expertos en el tema. Es algo bastante complejo, pero que para un país como el nuestro no es funcional porque no tiene una regulación, no tiene un control, sino que se maneja en mercados diferentes a lo que es el mercado de divisas, como la moneda dura, dentro de las cuales tenemos al dólar, y las monedas fuertes como el yen, el euro. Un tema bastante complicado, lo vamos a tratar casi, quiero ver, jueves, al final vamos a hablar de eso. Ok, gracias por la información. Entonces vamos a complementar el desarrollo del contenido del día de ayer, que era sobre el neoliberalismo y la vuelta de las leyes del mercado. Hablábamos de esos diversos movimientos o antecedentes que se dieron para que surgiera el neoliberalismo en esos momentos de crisis. Hablábamos del crack de 1929, que es parecido a lo que puede llegar con el tema que estábamos hablando, en base a la pregunta de Georgette Marroquín. Ese nivel de especulación, de descontrol y desregulación del uso del dinero, al hablar del Bitcoin no como moneda, sino que como sistema de transferencia, va a llevar a eso, a una crisis bastante difícil y complicada dentro de un sistema. También es posible que se quiera llegar a una crisis o una recesión con mayor intensidad para implementar algunas políticas económicas que generen cierto efecto, ¿verdad? Entonces, todos estos antecedentes los mencionábamos ayer, del crack del 29, cuando se daba la caída de la bolsa. Estamos retroalimentando para hacer el cierre del contenido. Esa caída de la bolsa dio un efecto negativo a nivel micro y a nivel macroeconómico. Entonces empezaron a surgir las corridas financieras, momento en el cual las personas que tienen sus recursos ahorrados en la banca se ven amenazados, ven altos niveles de inseguridad financiera e incertidumbre y empiezan a retirar todo ese dinero. Entonces, y en ese momento la liquidez
de los bancos se va agotando a tal grado que se somete a una crisis bancaria que afecta todo un sistema financiero hasta llegar al cierre de fábricas, empresas, altos índices de desempleo. Pues todos esos elementos fueron las causas para que se viniera a consolidar a lo que se le denomina neoliberalismo. Ahora, ¿qué es este neoliberalismo? Cuando vio que la intervención del Estado no había controlado y que muchas desregulaciones dentro de los sistemas financieros, el funcionamiento de la bolsa, entonces, tiene y propone que hay que excluir al Estado y hay que pasarle mayor control al mercado para que éste sea el que vaya determinando el funcionamiento de la economía de un país. Y es así como se va implementando y cambiaba de nombre o modalidad dependiendo la sociedad donde se estuviese iniciando su implementación. Algunos países iniciaron la implementación de nuevos procesos productivos, aplicando tecnologías, mejoras a los procesos en las empresas, y por ello se le denominó liberalismo tecnocrático, más que todo en los países desarrollados. Es ahí donde se da la primera clasificación de la fase del primer liberalismo entre 1970 y 1980. Cuando ya se le da una apertura al comercio con los tratados de libre comercio, empiezan a moverse o a circular los capitales. Si se fijan, un tratado de libre comercio es diferente al hablar del mercado de divisas. En este se dan los acuerdos de la forma de cómo se van a hacer los negocios, cómo voy a exportar, importar, los niveles arancelarios, los gravámenes, las cláusulas de protección a mi producción y también a la nación menos favorecida. O sea, aquí también se incluye esa modalidad de ir buscando un control sobre los precios, pero que sean benéficos para el funcionamiento del mercado, lo cual va a tener efecto positivo sobre la generación de empleo, incrementando el número de gente que puede laborar en una empresa, pero como también se basaba o se basó en quitarle control al Estado en las áreas donde no era funcional, es ahí donde se empieza a privatizar algunas empresas que estaban en manos del sector público. Ayer les mencionaba que la telefonía, cuando estaba en manos del sector público o en manos del Estado, en nuestro país era bastante difícil, bastante complicado que la gente tuviera acceso a las famosas líneas fijas. Vienen, hacen un proceso, en el momento que se realiza la privatización, que Antel pasa a ser posteriormente personal, parece que era la empresa cuando ya venden las acciones, hacen las ramificaciones para sacarla al mercado por medio de la venta de acciones en varios tramos. Entonces ahí empieza a verse ya los cambios. La gente gradualmente, de forma gradual, empezó a tener acceso a la comunicación y esta fue compitiendo en los mercados internacionales hasta llegar a lo que hoy conocemos, varias compañías que están compitiendo, venden diversidad de servicios, están innovando con los equipos que complementan, aunque el mayor nivel de negocio de estas empresas es la venta de aire, servicio de
internet y de comunicación. Entonces, esa privatización surge de acuerdo a esos parámetros generados en las bases del neoliberalismo. Otro proceso fue descentralizar todo aquello que estaba concentrado, las funciones, en un solo poder o un solo sistema. Por lo general, las concentraciones dentro del sistema público se han dado en el Ejecutivo. Y por el lado del sector privado son las concentraciones económicas que generan monopolio y distorsionan el funcionamiento del mercado. Y nos habíamos quedado hablando de los tres pilares básicos, que era uno, el pilar político, limitar a los gobiernos para que no generen distorsión en el funcionamiento de los mercados. El pilar económico, dejar que el mercado funcione por medio de las fuerzas que lo constituyen, como es la producción y el consumo. Respetar en lo social, el pilar social, respetar la propiedad privada. Y de los máximos exponentes donde se implementó, y aquí fue donde Georgette me dijo, y es hora, el país de América Latina, donde se usa como el escenario para su aplicabilidad, fue Chile, que contaba con mayores recursos, mejor infraestructura dentro del sector público, apoyos y respaldos al sector privado. En ese momento estaban las condiciones para hacer ese plan piloto y se convirtió como el mayor exponente en ese momento. Entonces, todos esos elementos de los que se dicen como antecedentes del neoliberalismo, buscaba quitar la grasa a la estructura pública, hacer uso de esos instrumentos que ya hemos mencionado, tratados de libre comercio, para darle mayor apertura y generar esa interacción con la exportación, importación de bienes entre los países con los que se tiene acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Pero siempre todo proceso requiere que se vaya observando y se le den ciertos ajustes para que se realice ese pleno empleo y uso de los recursos con los que se cuenta. El término se empezó a usar a finales de 1930, pero se implementó hasta a partir de 70. También hablábamos sobre esa forma de que en el momento de 1933 el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt, y empezaron a buscar formas de cómo recuperar la economía de este país, que es el referente como una de las potencias económicas, y se vienen a agotar ciertas propuestas que daban la base para evitar la intervención del Estado, y en este momento fue necesario que se implementaran ciertas acciones para crear más oportunidades laborales, y en ese momento surge esta ley, la New Deal, que consiste en un programa que se fue desarrollando durante aproximadamente 5 años, entre 1933 a 1938, y lo que buscaba era darle sostenibilidad y equilibrio a las estructuras sociales, esas capas de población en extrema pobreza. Esa fue la primera finalidad. Luego reformar
y reestructurar el funcionamiento de los mercados financieros, porque es ahí donde, por medio de la especulación, se dio esa burbuja que afectó el funcionamiento del sistema económico a nivel global. Teniendo estos dos elementos o finalidades, se va a complementar con una tercera, que es dinamizar la economía de Estados Unidos para que posteriormente esto se vea como un efecto cascada en el resto de países. Es así como se va estimulando a través de esas reformas, que incluye la bolsa de valores, e incentivos con las tasas de interés, estimulando la inversión, proteger la producción interna, eliminar ciertos aranceles y algunos excedentes de producción con el objetivo de no incrementar los precios a nivel interno, pero sí incrementarlos para la exportación porque iba a generar una rentabilidad. Esa generación de incentivos y factores dentro de la política económica iban a reducir también las tasas de desempleo y posteriormente a estabilizar el país, creando seguridad jurídica y social. Es aquí donde la ley de recuperación de la industria nacional, reconocida como la NIRA, en el 33 empieza a aplicarse como complemento también de todas esas alternativas que iban a hacer funcional el sistema. Y ya en la última década del siglo XX se hace uso de esa nueva forma de conquistar los mercados, ya no conquista de territorios, sino que espacios, y a través de la globalización se va acumulando mayores espacios, pero con énfasis a los mercados potenciales y sin que en ese momento se vea que las fronteras y todo lo demás, para eso están los instrumentos creados dentro de la globalización, y se va maximizando el beneficio, la riqueza y la fortaleza a nivel de mercados. Y todo esto, al final, lo que hace es darle respuesta a todas esas fallas, esas espirales inflacionarias que se fueron produciendo a nivel global, que en muchos países generó mayores niveles de endeudamiento hasta llegar a lo que se denomina déficit presupuestario, que fueron insostenibles. Es aquí donde los países que tienen política monetaria, es decir, lo que tenía El Salvador antes de la dolarización, podía imprimir moneda, billetes, es decir, incrementaba la masa monetaria. Pero para tener o para implementar una moneda, no es que solo así como una fotocopiadora, sino que se necesitan ciertos respaldos y aspectos técnicos para imprimir moneda. Al final es bastante caro, bastante de bastante importancia usar los mecanismos de seguridad, dependiendo del nivel de demanda que existe en un país, así te tiene que irse también imprimiendo ese papel y moneda. Pero entre más moneda se le inyecta a un país cuando cuenta con esa política monetaria, mayores son los niveles inflacionarios. Un ejemplo, no sé si han escuchado Venezuela. Venezuela, cuando empezó a ver que surgía el déficit, también implementó
impresión de dinero, a tal grado que la gente con los pocos de dinero y su capacidad adquisitiva de esa moneda ya no es la misma cuando se encontraba en estabilidad económica ese país. Esos son unos de los efectos negativos cuando no se maneja de forma adecuada la política monetaria. Los exponentes que le dieron mayor fuerza a estas teorías orientadas al neoliberalismo son von Mises, Wilhelm Röpke, Friedrich von Hayek, de los Hayek es de los que tiene bastante teoría, tiene bastante doctrina y consistente. Cuando puedan y encuentren libros, o si no, yo les voy a compartir si quieren leer más de esto. Yo tengo varios libros de este señor, Karl Popper, Raymond Aron y Franco Schreber. Ellos fueron los que dieron la tendencia a que, en base a las teorías y propuestas, en la Europa occidental se fuera fortaleciendo este sistema. En Estados Unidos solo estaba Samuelson, Milton Friedman, Sachs, ellos tres. Hablamos de los tres pilares y aquí tenemos los 5 principios que son la propiedad privada, la libertad de producir y de consumir, que el dejar que el mercado funcione libremente, es decir, que sea este el que predomine y que exista un orden funcional dentro de los mercados, respetando las decisiones individuales. Algunas características es que se va a defender siempre los mercados, se va a tener al Estado solo como una especie de árbitro y al momento de darse ciertos acaparamientos o especulaciones, se tiene que dar también una intervención por medio de la Superintendencia de Competencia y la Defensoría del Consumidor para el caso de nuestro país. Un control y regulación sobre las tasas salariales e ir regulando también los precios . Parte de las creencias que fundamentan este pensar económico es que va a surgir una armonía de mercado, la oferta y la demanda va a estar interactuando y no se va a distorsionar porque esto se autorregula. Es ahí donde surge la plena autonomía del mercado, la relación entre consumo, producción, y el mercado solo se va a limitar a ir controlando, el Estado solo se va a limitar a ir controlando la espiral inflacionaria, evitando imprimir más dinero, evitando también la especulación y se caracteriza también por criticar algunos mecanismos de cómo el Estado aplica las políticas fiscales o tributarias, que en muchos casos tienen ciertos efectos que les reduce su capacidad de utilidades o rentabilidad. Y el objetivo fundamental está aquí: dar todas aquellas condiciones necesarias para que funcione este sistema y que vaya también reduciendo todas aquellas barreras y obstáculos, como son las barreras arancelarias, las distorsiones de mercados, cuando se empieza a crear un monopolio o un oligopolio, y permitir que de esa forma
el mercado tenga una libre competencia. Es aquí donde este conjunto de características, como es la libertad individual, los derechos a la propiedad, el funcionamiento del libre mercado, van a dar ciertas condiciones para que a través del uso de esas libertades se hagan o se realicen ciertos mecanismos de forma funcional en los mercados. Esto es por el lado individual. Luego tenemos por el lado del Estado. Este tiene que desregular para que el mercado funcione, tanto el mercado financiero como el mercado laboral. Luego tenemos la aplicación de la ley para controlar que no se afecte el funcionamiento del mercado, fiscalizar y evitar que los paraísos fiscales, de los que se habla mucho, de los que se habla mucho, de acuerdo a algunos países que llevan muchos niveles de desregulaciones o distorsiones del mercado, y todo esto evitando de que ese conjunto de acciones justificados a libertad económica, individual, vaya a afectar las concentraciones de riqueza, bueno, vayan a afectar negativamente, creando concentraciones de poder por el lado político, concentraciones de riqueza por el lado de la producción en pocas personas. Entonces, esto al final, si no se aplican estas medidas, construye desigualdad social y pobreza a nivel global, así como es la teoría que surge para desarrollarse en un mundo globalizado, así van a ser sus efectos. Aquí están algunas ventajas y desventajas. Va a evitar que se haga esa concentración por medio del corporativismo o los cárteles, así como la OPEP. Se va a promover la libertad individual, se van a defender los derechos del ser humano, y aquí es donde surge la Comisiones Nacionales para el Desarrollo, para la Defensa de los Derechos Humanos, y dar la participación a los habitantes de un país, respetar el medio ambiente. Esas son parte de las ventajas que esta doctrina propone. Ahora, las desventajas es que va a fortalecer o privilegiar a las empresas económicas que con rentabilidad o utilidades privadas. Esos niveles de concentración que en determinados momentos se producen también generan desigualdad social. En algunos casos, algunos segmentos sociales de la estructura económica, hay desigualdad y atrasos tecnológicos. Por ejemplo, no es igual la tecnología que puede usar una mediana empresa a una pequeña. También, siempre como parte de las imperfecciones del mercado, surgen los monopolios. Algunos países se concentran en la generación de riqueza, y desde la óptica social hay índices de analfabetismo, inflaciones rampantes o con alza constante en los precios. Aquí complementamos desarrollo del día de ayer. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, listo. Vamos con la clase, la siguiente parte.
Me dicen si observan, por favor. Sí se ve. Este día vamos a hablar sobre, en esta fase de la sesión, vamos a hablar sobre los principales indicadores económicos y cuando mencionamos la política restrictiva, expansiva, también observamos algunos indicadores y variables implícitos, como es el Producto Interno Bruto, el desempleo, inflación y la demanda y oferta agregada, que van dentro de ese aspecto funcional de todo ciclo económico. Si se fijan, el desarrollo de los contenidos desde la primera sesión, todo es una, como les decía, es una cadenita, en cada parte va esos eslabones que unifican las secciones que hemos ido desarrollando, para que el contenido lleve congruencia. Y otro de los indicadores, el IPC, índice de precios, la tasa de interés, los salarios, la balanza comercial, el sector externo y las exportaciones. Vamos a hablar de los más importantes, como es PIB, inflación, aspectos de la demanda y oferta agregada, IPC, tasa de interés y salario. Pero vamos a enfocar más en estos dos, Producto Interno Bruto e inflación, que por cierto ahí les agregué una lectura que dice lectura sesión 17, no sé si ya la observaron en la plataforma, es complementaria a este tema. Todo esto está enfocado a lo macroeconómico. ¿Y para qué van a servir o qué es el objetivo de estudiar o analizar algunos indicadores económicos para ver cómo va el crecimiento de la producción? Y este nos cuantifica resultados que sean porcentuales o relativos a través del producto o producción interna bruta de un país. Si quiero saber cómo va el nivel de empleo, voy a ir a revisar cómo va esa demanda de trabajo. Si veo un problema en los precios, hay que ver cómo se encuentra la inflación. Digamos que los precios se han incrementado, que es lo que tengo que buscar, el indicador de inflación, y si veo que en este se refleja un incremento, vamos a buscarla a través de una política económica, cómo bajar esa espiral inflacionaria a nivel macroeconómico. Esos indicadores son fundamentales y están integrados por las diversas variables, como son el precio, las cantidades a producir en una economía, todos los aspectos que van a ir desarrollando y explicando el comportamiento de acuerdo a sus tendencias. Al momento de hacer esa segmentación o el análisis de cada uno, cuando decimos análisis, es tomar en cuenta cada uno de esos elementos o variables que integran a un sistema o a un modelo que se esté estudiando o fenómeno. Entonces, todo ese comportamiento, en este caso si hablamos de todo el sistema económico, vamos a ver
el funcionamiento y las condiciones de los agentes que lo constituyen, que son las familias, sector privado y sector público. Y esa interacción que hay, que al final nos va a ir mostrando o reflejando cómo se mueve el consumo, la demanda en los dos mercados. Es ahí donde se identifican los procesos evolutivos o dinámicos en una economía a través de las diversas tasas de variación. Cuando hablamos de esas tasas de variación, van a estar constituidas en algún momento por variables endógenas que me van a explicar. Cuando digo endo, se refiere a algo interno, que dentro del modelo o sistema económico está un conjunto de variables que no están funcionando adecuadamente. Luego tenemos las variables exógenas, que son todas aquellas que se encuentran fuera del modelo o de mi sistema económico. Por ejemplo, una variable exógena, el precio del combustible, una variable exógena. El Salvador no produce o no tiene pozos de petróleo, tampoco puede incidir en los procesos productivos, sino que todo es importado. Esa sería una variable exógena. Una variable endógena sería un nuevo impuesto o una nueva tasa municipal que va a afectar los costos para producir internamente. Todo esto nos sirve de mucha utilidad como herramientas para establecer algunas comparaciones y en base a eso tomar ciertas decisiones que nos van a guiar o nos van a orientar usando instrumentos que sea de política económica, macroeconómica. El Producto Interno Bruto, de forma más amplia, va a reflejar esa relación de las variables por las que está constituida, y en base a eso se puede decidir cuánto producir, qué producir dentro de un país. O sea, nos va a dar la radiografía de toda la actividad interna de un país. Pero también podemos observar si hay retrocesos o hay tasas de crecimiento aceptables y qué es lo que incide. En algún momento también se dice la producción interna per cápita o PIB per cápita. Esto se dice que mide el nivel de vida de los habitantes de un país y a la vez también el poder adquisitivo, es decir, con los ingresos que estos cuentan para obtener ciertos bienes o servicios. Todo esto sirve para las inversiones. Es ahí donde, al ver estos indicadores, el inversionista hace análisis de las variables, de los datos y de las estadísticas que periódicamente el sistema público va generando en sus fuentes oficiales. Para el caso de la mayoría de países, están los bancos centrales de reserva, está a nivel internacional, mucha información se puede de estadística económica, sobre todo macro, se encuentra en la CEPAL, en Banco Mundial. ¿Para qué nos va a servir
identificar o analizar cómo se encuentra el Producto Interno Bruto. Dentro de este se ve esa capacidad o esa cuantificación productiva de bienes y servicios finales en un país. Generalmente se lleva un monitoreo trimestral, pero el que más se valida es anual. Todo esto sirve para tomar ciertas valoraciones. Y aquí surgen dos tipos de PIB. El PIB nominal, que se va a medir a precios corrientes, es decir, al precio que está en este momento determinado bien. Digamos, el quintal de café oro se encuentra en este momento a $150. Vamos a registrar a ese precio el quintal oro de la producción de café. Mientras el PIB real va a medir a precios constantes. Es decir, se va a tomar un año base. Pero ese año base no va a ser cualquiera, sino que tiene que considerarse el momento en el cual la base de datos y sobre todo el país, bueno, la base de datos refleja que el país ha tenido una salud económica bastante equilibrada y aceptable y que los datos pueden dar certeza al momento de tomarlos como referencia. Todo esto puede servir para ir definiendo o ir determinando la relación anual entre lo que es la producción, los precios y algunas cantidades. No sé si han escuchado el deflactor del PIB. Cuando hablamos de deflactar, es una relación o el resultado de dividir el PIB nominal entre el PIB real y posteriormente eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un índice. Ese índice nos va a indicar cómo se encuentra en ese momento la producción, el costo de los factores productivos, es decir, nos sirve para medir. Ahora, toda esta producción interna bruta o producción nacional bruta de un país tiene ciertas magnitudes del flujo que periódicamente se va generando, considerado como la producción para ese periodo. Producción final encauzada a un año. Pero este Producto Interno Bruto da información sobre las dimensiones en las que se encuentra una economía. Puede ser una economía desarrollada, como lo que conforma el G7, o puede ser una pequeña, como las de nuestros países en Centroamérica. El Producto Interno Bruto per cápita es ese resultado que va a surgir de dividir la producción interna bruta entre el número de habitantes. Es así como para algunos análisis se considera que ahí se va a reflejar el bienestar de una sociedad. Mientras las tasas de crecimiento son esos porcentajes, esas variaciones que se van incrementando año con año o relacionado con los años que se esté analizando. En algunos casos se habla de la producción Producto Nacional Bruto, que es equivalente a la producción interna bruta. Algunas características del Producto Interno Bruto, solo que se va contabilizando, se va registrando esa producción a nivel de país hasta tener un resultado
de lo que se ha generado a nivel, un resultado final de lo que se ha generado a nivel interno para un periodo. Esto nos va a servir para medir la producción final, la producción intermedia, y en ese sentido evitar algunas dobles contabilizaciones nacionales y valorar la producción como considerada como la sumatoria total de lo que internamente se ha producido. Y ya estos dos conceptos básicos que ya los habíamos visto, PIB real, PIB nominal, que ya está en la lámina anterior. ¿Cómo se va a calcular la producción interna bruta? Vamos a tomar en cuenta el consumo, el ingreso, el gasto, todo esto va sumado. Consumo, más ingreso, más el gasto, más el resultado que nos da de restarle a todo lo que se ha exportado, restarle las importaciones. Esa es una forma de calcular el Producto Interno Bruto. Se puede calcular a través del valor añadido, que se va tomando en cuenta toda aquella producción generada durante un año y se va sumando todo lo que producen las empresas, y ese resultado es el que se le dice valor añadido. Son aquellas exportaciones o ventas que se ven reflejadas en las estadísticas de las cuentas nacionales. También se puede ver por medio del ingreso, el método de la renta. Sumamos todas aquellas todos aquellos ingresos obtenidos por las familias, ya sea en salarios, alquileres de propiedades o intereses por las inversiones que tengan las familias. Y a través de las empresas, siempre dentro del método de la renta, el excedente o resultado que éstas reflejen por explotar o por utilizar los recursos menos los beneficios, es decir, la utilidad de estas. El más común, el más usado es el último, el método del gasto, esa sumatoria de todo lo que se ha gastado en bienes y servicios por el lado de los consumidores, las empresas y el sector público. Se suma todo eso y es ahí como se ve el consumo de bienes, la inversión que se ha ido generando por el lado de las empresas, el gasto que hace el sector público. Y aquí cuando hablamos del gasto también se va a reflejar las exportaciones a nivel macro. Aquí tenemos todo el aspecto conceptual que estaba mencionando. Podemos ver que cuando hablamos del Producto Interno Bruto con valor añadido, es el ingreso por las ventas menos el coste de los productos intermedios. Cuando hablamos del PIB, por el coste de factores, aquí se va a tomar en cuenta los salarios, las rentas, el interés y el beneficio. Todo esto sumado. Tenemos el Producto Interno Bruto a precios de mercado, que es donde se toma el consumo, las inversiones, el gasto público, todo esto sumado, y se le va a agregar el resultado que surja de la resta a lo que se le resta a las exportaciones con referencia a lo importado. Esta es la fórmula que teníamos reflejada en el principio. Aquí tenemos de forma más sintetizada, si se fijan, los tres métodos. A ver, Salvador Alfredo, veamos qué nos dice el método del gasto. Luego, Patricia Marisol, el método del ingreso. Y Luis Ricardo, valor añadido.
¿Qué fue lo que se comprendió de esto? Hola, hola, ¿se escuchó? Sí, se escucha. ¿O no se comprendió qué fue lo que preguntábamos? Salvador Alfredo, Patricia Marisol y Elías Argueta. Ah, no, Luis. Sí, Elías Argueta. ¿Se comprendió? ¿O no están? Georgette, ¿qué se comprendió de esto? Es que usted dijo que leyeran el PIB del método Producto Interno Bruto del método gasto. Que cada uno Sí, leyéramos eso. El sí, consumo, el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Y no sé si el otro compañero va a leer, Patricia va a leer lo del Producto Interno Bruto de ingreso. yo creo que no está. No ¿Cómo no? está. Sí estoy. Vamos a ver. Aquí estoy. Lo que pasa es que estaba esperando que el compañero hablara primero. El Producto Interno Bruto, método de ingreso, era salario. ¿Perdón? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Ok, salarios, más alquileres, más intereses, Le más escuchamos, dividendos. Patricia Marisol. No sé si me escucharon lo que dije. Sí, se le escuchó. Salarios, más alquileres, intereses, más dividendos. Ujú. Estamos aquí en este cuadro, en este esquema, estamos sintetizando en qué consisten estos tres métodos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos tres métodos? Reflejar un resultado. Y ese resultado es determinar cómo se encuentra el crecimiento de un país. Que en unos momentos no hay crecimiento, ha reducido, pero eso se va a determinar comparando con otros años. Ahora, no importa el método que se aplique, podemos utilizar el que más se usa es el primero, el método del gasto. Se ve el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones. Ese es el método más usado, pero se puede usar el método del ingreso, de la producción, donde se toma toda aquella sumatoria de los valores, tanto del gasto como de la inversión por parte de las empresas. Cualquiera de estos tres métodos nos va a llevar a un resultado, el cual va a ser el mismo. Reflejar la producción interna bruta de un país para determinar el crecimiento que se haya generado en ese periodo. A eso nos lleva la producción interna bruta de un país. Y están estos tres métodos. Ahora, cuando hablamos de esos tres métodos de la producción, se fijan aquí, todo lo del el valor añadido de las empresas está resumido en la producción. Es la oferta, las cantidades o unidades que voy a producir de acuerdo a lo que está demandando el mercado. Luego, cuando hablo del ingreso, se refiere a esto, el método del ingreso. Se refiere a la renta que se ha obtenido. Luego tenemos este método que es vía gasto. Esas cuatro variables, incluyendo prácticamente el resultado de la resta de exportaciones menos importaciones, exportaciones netas, tendríamos la demanda. Aquí podemos visualizar que cuando decíamos que el retorno a las leyes del mercado están reflejadas aquí, producción, que es la oferta, gasto, que es la demanda, y complementado por el ingreso. ¿Qué ocurre
si quitamos, tenemos las tres variables, ¿qué ocurre si una economía quitara o tachara una de estas? Digamos que quita el ingreso o genera una política económica que vaya a afectar el ingreso. ¿Qué efecto podemos ver ahí, Catherine Daniela? No está Catherine Daniela. Veamos, Henry Joseph. Sí, licenciado, ¿me puede repetir la pregunta? Estamos hablando que son tres métodos para calcular la producción interna bruta de un país. Ahora, hablamos de la producción, que donde está la oferta, está el ingreso, está, bueno, los tres métodos. Pero si a uno de estos nosotros le afectáramos, digamos, el ingreso, Podría ser que no podríamos calcular el BIF por completo. tendríamos, exacto, tendríamos un desequilibrio en las variables para obtener un resultado adecuado. Si se fijan, a medida que avanzamos, lo conceptual se va volviendo más interesante, con menos texto, pero con más relevancia. Ahora, ¿cómo se va a relacionar el PIB nominal y el real? Vamos a tomar el PIB nominal, lo vamos a dividir entre el real, y esto nos dice que vamos a considerar el precio año base, que sería P sub 0 por las cantidades producidas en un país, que sería Q sub 1. Esto sería para el PIB real. Luego tenemos el nominal y vamos a tomar a los precios, digamos, actuales por las cantidades producidas en ese momento. Al hacer ese cálculo, vamos a obtener una cantidad y la vamos a dividir. Nos va a salir el PIB nominal y lo vamos a dividir entre el PIB real y ahí estaríamos sacando de forma simplificada un índice de precios. Otra forma de cómo podemos ver la producción interna bruta nominal es tomando en cuenta que a este valor o a este PIB lo constituye algunas variaciones. Ya sabemos que es el PIB real. Entonces el PIB real cuenta con ciertas variaciones en las cantidades producidas. Es decir, Q. Luego tenemos el precio, que también va a depender de cómo se encuentre el poder adquisitivo de los consumidores. Esto va a variar y nos va a llevar a que nosotros identifiquemos cómo es que esas variaciones se han venido generando, y a esto le vamos a denominar deflactor del Producto Interno Bruto, que sería la relación del Producto Interno Bruto nominal entre el PIB real. ¿Se ha comprendido? Aquí son aspectos conceptuales de cada uno de estos. De la inflación habíamos hablado un poco la vez pasada, hemos dicho que era cómo se iba incrementando el precio y la reducción en la capacidad de compra para los consumidores, y que ésta se iba a clasificar en varios estadios, como es la moderada. El precio se va incrementando lentamente, abajo del 10% anual. Ahí estamos hablando de una inflación moderada. Es decir, que la gente todavía puede comprar, pero no se ve afectado en totalidad.
Luego tenemos la inflación galopante, que es cuando ya esa capacidad y poder adquisitivo para los consumidores se encuentra entre el 10% y el 1000%, es decir, un incremento bastante progresivo. Es aquí donde ya el ingreso que los consumidores o la gente por sus salarios obtiene se va volviendo imposible, y es donde ya también se toman como decisiones más racionales al momento de comprar, de obtener algún bien, y se empieza a percibir la pérdida de valor del dinero. Está la hiperinflación, que va a superar a ese 1000%, alto nivel de riesgo, tanto a nivel microeconómico como a nivel macro, o sea, el intercambio de los bienes a través de la moneda de uso de curso legal se ve afectado. Y está esta inflación que se va combinando como parte de ese incremento galopante y a la vez también del nivel de recesión, ese declive de crecimiento económico en un país, y ahí surge una ruptura. Aquí se habla de la curva de Phillips, no la hemos visto la curva de Phillips, ¿verdad? O sea, la curva Phillips lo que hace es comparar el ingreso, la capacidad y poder adquisitivo, y llevarle una tendencia a nivel macroeconómico, es decir, cuando se va relacionando ese nivel de ingreso, también se va a tomar en cuenta el nivel de inflación y la producción o generación de tasas de desempleo. Eso es esta inflación, va a tomar en cuenta las tasas de desempleo y la inflación que va produciendo. Luego está la deflación, que es cuando la gente no está en capacidad de comprar, se ve deprimida la demanda, y así se va produciendo ese círculo hasta quedarse estancado el nivel de compra, y el índice de precio del consumidor no progresa, se queda estancado. Aquí tenemos algunos tipos de inflación de la demanda, que es parecida a la última parte, pero desde la óptica keynesiana es cuando la demanda agregada se va incrementando, pero también el índice de precios se ve incrementado o aumentado. La estructural es cuando se da cierto conflicto entre, digamos, la producción, el consumo, y en algún momento se llega a niveles de escasez, o hay una desregulación de precios, y los países en esos momentos a veces están en crisis social, o sea, bastante complicada la capacidad y poder adquisitivo de los consumidores. Luego está la inflación de costes, que es cuando los insumos para procesar o para generar bienes se van incrementando gradualmente, ya sea que a nivel interno o que se importe. También se puede dar por aumento a los salarios. Estamos hablando que se le incrementa un 10, un 10 o 12%. Eso va a reflejarse en el precio del producto final. Algunos efectos
ya hemos dicho, desigualdad, desequilibrios en la capacidad y poder adquisitivo. Los países se vuelven menos competitivos. Quien quiera invertir en un país cuando se encuentra en altos niveles de inflación, lo piensa varias veces porque es un alto nivel de riesgo. Y como hay altas tasas de desempleo, también la tasa de interés para hacer los préstamos, en el sentido de hacer que la espiral de riesgo sea menor, tienen que incrementar las tasas. Todo este efecto ya sabemos que va en cascada. Puede los países que cuentan con política monetaria, una devaluación de la moneda, el ahorro y el consumo, y la inestabilidad social. La gente que tiene capacidad adquisitiva y la que queda a extrema pobreza, que es donde se impacta todo el efecto, a veces de forma directa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros también ver esa inflación? Podemos medir esa inflación tomando en cuenta, el índice de precio al consumidor actual menos el índice de precio al consumidor histórico. Digamos que el índice de precio actual es de 20, pongámoslo para un supuesto, es de 20 actual. Vamos a comparar 2020-2019. Decimos IPC actual sería 2020, ¿verdad? Decimos que es de 20 y el histórico sería 2019. Digamos que es de 24. 20 menos 24, ¿cuánto nos da? 4. 4. Ese 4 lo dividimos entre el actual, que sería 20. Punto 2. 0.2 lo multiplicamos por 100. 2. 20. Sería 20. Y tenemos un 20% de esa inflación, tomando en cuenta el IPC. Si se fijan, las fórmulas son las que se ven extensas, los cálculos son fáciles. Y aquí traigo un ejemplo. Podemos observar aquí, si se fijan, estamos hablando del cálculo de una tasa de inflación o una tasa inflacionaria. Les puse con letras y con colores. Si se fijan, P representa al actual. El precio de última fecha, que sería 2019. Pero vamos a ver si 2019 es el actual. Luego el histórico sería 2018. Pero estoy viendo que tendría que ser actual y actual. Entonces sería aquí, en vez de A, tiene que ser B. Este tiene que ser B. Entonces sería 2019 menos 2018 sería 3.67 menos 3.25. Punto 11. Punto 11 entre, dijimos que esta A va a ser B. Vamos a dividir. Perdón. Vaya. La resta es punto 42.
al dividirlo da 0.11. 0.11 por 100. 11.44. Ajá, eso sería la tasa inflacionaria de acuerdo a estos datos. Eso es como, si se fijan, ahí está reflejado el índice de precios, la capacidad y poder adquisitivo que genera el empleo y los salarios, es decir, que es un indicador que nos va a determinar cómo esos factores productivos han estado jugando a ese periodo. Y es aquí donde surgen algunos términos como el desempleo, que es el momento cuando la persona no tiene o se encuentra en inactividad laboral, pero con deseo de trabajar, cuando no hay algunos consensos entre la forma de cómo implementar políticas para el empleo, y así algunas explicaciones. Y aquí surge la población económicamente activa, que es aquel conjunto de personas que tienen la capacidad de trabajar y que también están en esas condiciones para ejercer algún trabajo, pero en ese momento no están laborando. Ahora, cuando decimos que el empleo tiene esos cambios o esas consideraciones al ver la población ocupada y la población que realiza algún trabajo remunerado, pues decimos que la diferencia está en esta parte. Hay una actividad económica, la persona la realiza, pero la otra es que realiza esa actividad y no está recibiendo una remuneración. En una recibe remuneración y en la otra no. O sea, usted trabaja, prácticamente es parecido al trabajo que hacen las personas en sus casas, no reciben una remuneración, pero ejercen una labor que si fuese registrado en esto, tuviera un efecto en el desarrollo económico de un país. Ahora, cuando hablamos de las tasas de desempleo, un porcentaje que nos va a ir determinando cómo se encuentra esa relación de factores productivos y a la vez también para determinar con qué cantidades de recursos humanos desocupados se encuentra un país. Unas causas del desempleo, la falta de políticas públicas, la falta de incentivos a la inversión privada o incentivos a la economía en un país para evitar que los desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo se vean hacia un paso o proceso de crisis que puede afectar en mayores niveles a una sociedad. Está el desempleo estructural, es cuando está la oferta y la demanda dentro de una sociedad, pero el recurso humano con el que se cuenta no es considerado, no es incluido al proceso productivo, únicamente implementa un trabajo de forma particular. Es como decir, profesionales independientes que hacen una labor. Luego está el desempleo cíclico, que es cuando se dan los momentos ¿se acuerdan? Aquellas gráficas, cuando hablamos de los aspectos de la política expansiva, política restrictiva, cuando el crecimiento, el auge o el declive. Entonces, en esos momentos que hay gente que queda sin trabajo, o sea, van dentro de la relación con los ciclos económicos, y están los desempleados estacionales, que puede ser que una gente o una parte del recurso humano de un país por enfermedad tiene que estar fuera de acción laboral, o
porque en algún momento también algunas empresas dan empleo de forma estacional, es decir, un ejemplo es el último trimestre o los últimos 2 meses del año, cuando la economía es bonancible, las empresas contratan recursos humanos para la época de mayor consumo, como es el periodo de Navidad. Todo esto va a ir reflejando de cómo se encuentra la salud y estabilidad de un sistema económico, pero también, según algunos parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se dan esas fricciones, se generan o se surgen esos elementos de inestabilidad económica que produce desempleo, la sociedad se ve sometida a inestabilidad, a violencia, y es aquí también donde surgen los negocios informales como alternativa para obtener ciertos ingresos. Son elementos básicos de los desempleados, los inactivos. Por ejemplo, inactivo, la gente que está, no es que no realizan ninguna labor. Algunos estudian, otros realizan tareas en sus hogares, algunas personas son jubiladas, otros están con incapacidades para trabajar y otro segmento se encuentra en búsqueda de oportunidades laborales. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Aplicando ciertas medidas. De acuerdo, y si se fijan, aquí traemos las teorías keynesianas. Se puede aplicar con ello. Obras públicas, bajar la tasa de interés para que se vuelva expansiva la inversión, dar incentivos a la inversión pública, reduciendo la carga fiscal a las empresas, proteger los sectores que son pilares estratégicos en un país, en el sistema, incentivar el consumo a nivel interno, puede también segmentar las jornadas laborales y alternar con grupos de empleados. Como hablábamos ahí también, otro elemento que constituye la producción interna bruta es la balanza comercial. Las exportaciones menos las importaciones es ese resultado que vamos a tomar como referencia de todos aquellos recursos que se han vendido o se han sacado del país, pero que a la vez nos han generado un ingreso como país. Luego, también hay que registrar todos aquellos insumos o aquellas materias primas que le compro a otros países para transformarlas, para procesarlas y generar un bien. Ahora, toda importación va a implicar eso, va a implicar un ingreso. Aquí tenemos reflejado todo lo que integra la producción interna bruta. Tenemos el consumo, el ingreso, el gasto, más las exportaciones, restándole las importaciones. Por eso lo dejamos al final para que se viera bien la parte de la balanza comercial. Ahora revisemos la plataforma, ahí tenemos una actividad, una guía de trabajo. No sé si ya se les activó porque había quedado programada. Actividad, sesión 7. Sí, ahí está ya programada.
Veamos si verifiquen si está la guía, porque les asigné una guía Sí, ya está, licenciado. Entonces esa guía, vamos a ver, quiero revisar ahorita. Sí, ahí está, ya está activado. Ahí está esa guía. Si se fijan, ya vimos cómo funciona, tenemos la formulita ahí de cómo trabajar ahorita voy a compartir para los que no están observando la guía de trabajo con la que vamos a hablar este momento. Se observa la guía de trabajo. Sí. Permítanme, creo que les puse la que era para la otra actividad. Permítanme. Sí, esta es para la otra actividad. Permítanme un segundo. Vemos ahorita. A mí no me parece todavía. No le aparece todavía. Dele actualizar. Ya le dio actualizar. Sí, le estoy dando, pero no me sale nada. Es que la acabo de modificar. Sería esto. Así se fijan, aquí tenemos parte de los indicadores económicos relacionados a lo que hemos visto en la clase de este día. Tenemos el primer ejercicio. Esta es una guía de trabajo. Una guía de trabajo es, como lo mismo lo dice, ella misma lo dice, perdón. Una guía de trabajo es para orientar, ¿verdad? Entonces venimos, dice, a continuación se le presenta un ejemplo resuelto para que lo tome como referencia al momento de resolver los ejercicios. Tenemos el primero, nos menciona un país en el que solo se producen lácteos y cereales de acuerdo a los datos siguientes. Y ya nos pone aquí los periodos del 2015, 16 y 17. Hablamos de lácteos, precios y cantidades, se pone todo en verdecito para que no se me vaya a confundir. Luego hablamos de cereales, precios y cantidades de estos, está en celeste. Entonces aquí tenemos
dos bienes. Luego nos dice calcule el PIB nominal, el PIB real para cada año, tomando 2016 como año base. Posteriormente, calcular el deflactor del PIB para cada año. Eso lo vimos en la clase, en el contenido que estábamos desarrollando. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo se va a hacer, cómo se hace la solución para este caso. Decimos que vamos a darle respuesta al primero, que es el literal A. Nos traemos ese PIB nominal 2015. ¿El precio cuánto es? De lácteos, 21 por 20 es la producción de lácteos, más la producción de cereales, 10 por 10, y nos va a dar, al sumar eso, 520. ¿Se va comprendiendo? Sí. Sí. Luego venimos y vamos a calcular el producto $2016 y nos traemos 20. Hablamos de la producción de lácteos, 20 por 22, más 9 por 12, que es lo de producción de cereales. Ese resultado nos va a dar 548. Estamos hablando del PIB nominal. Del PIB nominal. Luego venimos y vamos a sacar el 2017. Y 22 por 21 más 10 por 11 nos va a dar 572. De ahí nos dice que tomemos como año base para calcular el PIB real el año 2016. Si se fijan, cuando vamos a tomar el... Aquí está bien, ahí se ve mejor. Entonces tenemos ahí que para calcular el PIB real de un año, tomando en cuenta el año base, el precio, el año base el que vamos a tomar sería 2016. Ese va a ser el precio para producción de lácteos 2016. Si se fijan, voy a utilizar las cantidades. Para lácteos 2015 se ha generado una producción de 20, pero me ha dicho que calcule con un año base. Voy a tomar en cuenta el precio del 2016. Luego, para este mismo año, para el año 2015, cereales, la cantidad producida es de 10, pero el año base para los cereales, el precio es 9. Multiplico 20 por 20 y 9 por 10 y me da 490 con año base 2016. Posteriormente, hago el cálculo para el Producto Interno Bruto real, tomando como año base el 2016, y continúo manteniendo este 20 por 22 más 9, que es el año base, precio de año base, por 12, me va a dar 548. Posteriormente, saco el 2017. Si se fijan, el precio no lo voy a tomar en cuenta de este año, sino que voy a tomar el año base. 20 por 21, que sería la cantidad del año 2017 para lácteos. Luego vengo y tomo lo de cereales, la cantidad, que son 11, las unidades producidas para ese año, pero el año base es 9. Entonces va a ser 9 por 11, y tendríamos 20 por 21 más 9 por 11,
519. Hasta ahí ya tenemos calculado PIB nominal y PIB real. Ahora, ¿cómo hago el deflactor? Dice, calcular el deflactor del Producto Interno Bruto 2015. Venimos, dividimos el PIB nominal del año 2015 entre el resultado del PIB real del mismo año. Luego lo vamos a multiplicar por 100. Bueno, nos vamos. ¿Cuánto nos dio el PIB nominal 2015? Nos dio 520, ¿verdad? Luego el PIB real nos dio 490. Aquí está, ¿ves? Hacemos esa división y al resultado lo multiplicamos por 100 y vamos a tener un deflactor del PIB para ese año de 106%. El mismo proceso hago para el cálculo del deflactor del PIB 2016. Vamos a dividir PIB nominal del 2016, que es el cálculo que hemos obtenido, y lo vamos a dividir entre el PIB real de ese mismo año, que sería estos datos, 548, entre 548, se refiere al mismo año, solo a 1 por 100, se mantiene el mismo. Luego venimos para el 2017, nos traemos los datos, PIB nominal 2017, dividimos el PIB nominal 2015, perdón, 2017, aquí no, esta parte no va, 2015, esto no va, sino que vamos a tomar en cuenta 2017 real, nominal 2017, nominal 2017 entre real 2017, que sería 572 entre 519, que sería este dato, este 2017 y este otro 2017, lo vamos a dividir y nos va a dar ese resultado, 1.10%, equivalente al 110%. Así se ha hecho de cómo se va calculando. Si se fijan, todo lo que vimos en la clase de este día, en este ejercicio, está explicado, o sea, paso a paso, para que, por eso no le puse actividad, sino que guía de trabajo, o sea, ustedes tienen la orientación de cómo se hace el proceso, paso a paso. Ahora vienen y lo que van a resolver es lo siguiente. Un país que solo produce calzado y vestuario, de acuerdo a los datos siguientes, y hacer los respectivos cálculos. Ese sería un caso. Luego tenemos el otro, que es más largo. Vamos a tomar en cuenta el caso 2, un país que produce hamburguesas y bebidas y autos, o sea, aquí hay tres productos para cada año. Lo que cambia, la modalidad es la misma, lo que cambia es cómo se han ubicado los datos, cómo se ha ubicado la información. A ello le va a hacer el mismo procedimiento, le va a calcular nominal, PIB nominal para cada año, puede tomar año base 16, luego el nominal y real, con año base 2018, y algo muy importante, saber explicar los resultados. A veces solo 2 o 3 líneas y repiten la pregunta. Hay que explicar los resultados obtenidos. ¿Se comprendió? Más o menos. Más o menos. Se tiene que comprender bien.
O sea que en esta parte, allí donde está en esa página, en la segunda parte, la primera cifra que vamos a tomar, como ahí decía que vamos a tomar el 2016, siempre va a ser el 20, ¿verdad? O sea, es porque los tres del 2015, 16 y 17 empezarían con el 20, que es el año 2016. Así sería. Así es, sí. Ajá. No está complicado, ¿se fijan? Tampoco es de ponerles una guía para que pasen 2, 3 días ahí y al final se confundan. La idea es que hagan 1 o 2 casos y que esto quede comprensible para que se determine cómo calculan el PIB nominal, PIB real, hacer deflactores. Esto es más como la base para cuando lleven macroeconomía. En macroeconomía van a profundizar más en el desarrollo de contenidos así. De igual forma cuando lleven economía 2. Ahorita solo es la base de cómo se aplican algunos elementos. ¿No hay dudas? Y licenciado, ¿hasta qué horas tenemos para subirlo? Fíjese que vamos a terminar a las 9:40. Nos van quedando 3 minutos. Hasta mañana a las 9 de la mañana. 9:10. Bueno. Si no hay dudas, no hay preguntas sobre la actividad asignada, cerramos con el mensaje de la sesión de este día. Voluntario que nos quiera dar la lectura. Yo, licenciado. Y posteriormente 2 que hagan comentarios sobre lo que va a leer Luis Ricardo. El mejor uso del capital no es hacer más dinero, sino ganar dinero haciendo más por el mejoramiento de la vida. Voluntarios que quieran comentar. Yo entiendo, licenciado, que en esto se refiere a que más que ganar dinero, se refiere a darle mejor calidad de vida, pues a todo en el caso del país, ¿verdad? Sí. Entonces que toda la economía vaya fluyendo a manera de que todo se vaya superando y creciendo. Sí, ese es más o menos el enfoque, pero quiero escuchar 2 comentarios más. Algunos están como que no quieren participar este día. Veamos, Victoria Carolina y Salvador Alfredo. No están. Catherine Daniela y Patricia Marisol Deras. Pues como dice el compañero. Sí, como no sé, ahí están, perdón. Bueno, como dice el compañero Luis Ricardo, pues
la idea no es como enriquecerse únicamente, sino hacer un buen uso del capital, no solamente para nuestro bienestar, sino para los demás también. Sí, 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 si se fijan, dice el mejor uso del capital, o sea, no nos dice si es capital humano, si es dinero, o si es la inversión que está en una infraestructura, sino que nos dice que el mejor uso que se le puede dar a capital es no en hacer más dinero, sino ganar dinero haciendo más por el mejoramiento de la vida. O sea, va con un enfoque siempre dentro de las temáticas que hemos visto, pero ya con una tendencia a la economía social de mercado, que consiste en tomar como siempre esas funciones de libre mercado, pero dentro de este eje va a estar la persona humana como factor generador de riqueza en una sociedad. Por lo tanto, es importante no solo usar eficientemente los recursos, es decir, el capital de la óptica, sino que tomar en cuenta siempre al ser humano y mejorar las condiciones de vida de porque de ahí va a depender muchísimo el desarrollo y a la vez el crecimiento económico de un país. O al observarlo de forma micro, si tenemos un equipo de trabajo en buenas condiciones, con incentivos saludables, de igual forma, la empresa va a ser el reflejo de ese equipo con el que cuenta. Si no hay más dudas o algún comentario sobre los contenidos y la actividad de este día, estaríamos cerrando aquí la sesión. Tenemos hasta mañana a las 9, entre las 9 y 10, para entregar esa actividad. Por la noche tendríamos la siguiente sesión de clases, en la cual vamos a hacer un corto evaluado. Hay una lectura, pueden leer esa lectura, es lectura breve, esa lectura y la clase de ayer. En esas dos vamos a enfocar para hacer el corto final, que sería tercer laboratorio. No me queda más que decirle gracias por haber asistido y participado en la sesión de clases de este día. Que tengan feliz y bendecida noche. Cuídense mucho. Gracias. Solo que no me apareció, fíjese, la actividad en el correo, no sé si yo tengo problemas. En el correo, no, está en la plataforma. Por eso, porque ahí en el correo notifica siempre cuando cae alguna plataforma. No sé. No, solo se actualizó, solo se actualizó. A sus compañeros les aparece ya. Dele actualizar o refrescar ahí el. Ok, gracias. Gracias. Entonces ya lo voy a actualizar. Gracias. Verifique. Pero voy a verificar. De acuerdo, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Caterina. Ya lo tengo, gracias. Va, de acuerdo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.